Bien, como ustedes bien saben, hoy nos corresponde nuestra clase. ¿Cómo está, don Cristian? Muy buenas tardes, gusto de saludarle. Estimada Susana, mucho gusto. Bueno, hola Angie, mucho gusto, ¿cómo está? Bienvenida. Bueno, saludo a todos, a don Johan, a don Jorge. Así que bueno, eh, como le había dicho don Giuseppe, buenas tardes. Como le había comentado la clase pasada, la idea de hoy, y la idea es hacer algo un poco más, digamos, fuera de lo común, ¿ya? Algo un poco más práctico. Ya las clases ya han estado demasiado teóricas, así que le vamos a dar algo un poco más práctico. Dice con miedo, don Jorge. No, sí, vamos a tratar de ser lo más didáctico posible. Lo que sí, creo que nos faltaban algunos temas por revisar. Voy a bajar acá lo que está en el Moodle. Creo que nos faltaban algunos conceptos de la última clase por revisar. Me parece. Creo. Eh, ¿Cuándo será lo primero que tendremos? Tipo control o tal. Ya, mire, le comento, don Jorge, está planificado la próxima semana el primer laboratorio. De hecho, tenemos ayudante. Quiero ver si es que si es que aparece, si es que está conectado. Don Cristian, a ver, veamos si es que responde en el chat. Bueno, la clase pasada está en el aula o en YouTube. La respuesta, estimado Tomás, es ninguna, porque aún no la he subido, perdón, pero me comprometo a subirla aún. O sea, me comprometo a subirla, digamos, la de el lunes más la de hoy día. Subirla ahí al aula para que la puedan revisar. ¿Ya? Eso. Respecto de la pregunta de don Jorge, pregunta respecto del control. La próxima semana es la primera ayudantía. El ayudante es don Cristian. Él es el ayudante del curso. Creo que no está. Bueno, si se conecta ahí por último, que nos avise por el chat. Dijo que se iba a conectar para saludarles y conocerlos. Así que eso. De todas formas, la instrucción que tenemos es para la próxima semana no hacer control aún, así que por tanto no habría control, digamos, quiz la próxima semana, sería una ayudantía más práctica, pero la instrucción por lo menos que le transmitía a Cristian es poder hacer algún ejercicio que sea evaluado en base a estrellitas y, digamos, a la modalidad que nosotros hemos trabajado durante las clases. ¿Ya? Le vamos a dar harto énfasis al tema de la estrella a fin de poder reemplazar por ahí algún otro laboratorio y fomentar también la participación en clase y el estudio continuo. Ese es como el objetivo. ¿Ya? Así que permítame compartir en la pantalla para poder mostrarles la diapositiva. Bueno, y esto es el temario de la unidad 2. Bueno, recordando respecto de los temas que vimos la clase pasada, como ustedes saben, estamos viendo la unidad 2 de la materia. El tema se llama Sistemas Administradores de Bases de Datos Relacionales. Vimos cuáles son los componentes de un DBMS, cuáles son las funciones de un DBMS, vimos algunos aspectos, digamos, generales, y eso. Entonces, creo que lo que alcanzamos a ver, quedamos, me parece, si no me falla la memoria, quedamos por, esa fue la vimos, y esta fue la última que vimos. Esta fue. Ya. Entonces, bueno, habíamos dicho que un sistema de gestión de bases relacionales es un sistema, digamos, es un software, en términos generales, es un software que permite poder administrar bases de datos del tipo relacional. Para que una base sea relacional tiene que cumplir ciertas características. La más importante de ellas es que la información, o los datos, mejor dicho, no hablemos de información, hablemos de datos, los datos estén expresados en términos de tablas y relaciones entre esas tablas. Esa es una de las características y la característica más importante de una base relacional. ¿Ya? Al mismo tiempo, como la base relacional, otra también de sus características es que la información que está guardada dentro de la base relacional sea consistente, o sea, íntegra. Significa que esa información tenga coherencia y represente algo del mundo real. Y por lo mismo, existen también ciertas técnicas y también ciertas herramientas que permiten poder mantener la data consistente de mi información. Por ejemplo, las claves foráneas. Están también los índices, ¿ya?
esos son elementos que ayudan en ese aspecto. Allá por ahí, alguien estaba, no logro abrir el chat. A ver, no se abre a ver, no logro ver el chat, chiquillo. Voy a tratar de minimizar las ventanas para poder ver el chat, que no lo logro. Ahí está. Ahí me aparece el chat. Perfecto. Profe, subí la clase anterior y está pronto a YouTube. Sí, estimada Sofía. Sí, efectivamente, la subiré pronto a YouTube. Me comprometo a hacerlo. Así que sí. Gracias, don Jorge, ahí por la respuesta. Bueno, entonces estábamos hablando respecto de los RDBMS. Dijimos entonces, estamos diciendo al último que es importante mantener la consistencia de los datos y para eso los RDBMS tienen aplicaciones y herramientas que permiten mantener la integridad de la información. Otra de las cosas también que es súper importante es el tema de la concurrencia. Habíamos dicho que la concurrencia es cuando tengo transacciones que tratan de acceder a la misma información todo el tiempo, ¿ya? Eso implica varias cosas. Primero, un tema o sea, necesitamos ahí que el motor de base de datos sea capaz de poder discernir o digamos, establecer cuáles consultas tienen más prioridad y cuáles no. Al mismo tiempo, eso también implica, bueno, también hay otras metodologías. Por ejemplo, hay una metodología que es lo que se llama, por ejemplo, los sistemas FIFO o la política FIFO, que es el primero que entra, el primero que sale. Vale decir, yo voy procesando las transacciones a medida que me van llegando. Me llega, proceso una, pum, la otra. Hay otras formas también de ir administrando ese tipo de solicitudes, pero depende obviamente cómo el motor de base de datos, cómo haga ese trabajo. Cuando yo tengo concurrencia, entonces, uno de los aspectos que es importante es el tema de los bloqueos, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy actualizando o estoy trabajando con una tabla específica y estoy modificando información, yo no quiero que nadie más modifique también información a nivel digamos, en esa tabla. Ahora, ese bloqueo, para evitar que otra persona pueda ingresar información que me genere inconsistencia debido a la concurrencia, puedo hacer, por ejemplo, un bloqueo a nivel de la base de datos, que ahí estamos hablando de perdón, me cuesta esta palabra, granularidad gruesa, ¿ya? Cuando hablamos de granularidad, hablamos de el nivel de detalle donde estoy viendo la información, o estoy accediendo a la información. Entonces, en este caso, cuando queremos hacer un bloqueo a nivel de base de datos, hablamos de un concepto de granularidad gruesa, ¿ya? O sea, estamos bloqueando grandes espacios de información. Va a decir, yo no voy a soltar la base de datos hasta que la termine de ocupar. O no voy a soltar un archivo de la base de datos hasta que yo lo termine de ocupar. ¿Ya? Recordemos también que una base de datos es un archivo. Habíamos dicho que muchos motores de base de datos, en muchos de ellos, la base de datos en sí es un archivo que yo lo administro. Si se pierde ese archivo, evidentemente se pierde la base de datos. ¿Ya? Pero depende del motor cómo lo vaya trabajando. Pero si lo vemos en términos simples, una base de datos no es más que un archivo, ¿ya? Bueno, si pensamos en una granularidad intermedia, podemos pensar en base a bloques de datos, por ejemplo, tablas, esquemas, etcétera. Ya eso es un poquito más, la información un poquito más a nivel de detalle. Y cuando hablamos de bloqueo a nivel muy fino, está hablando de bloqueos a nivel de un registro, incluso a nivel de un atributo. Un registro es cada fila de una tabla. Cada fila es un registro, que es como el elemento. Y cada columna en este caso, pero en cada atributo, sería una parte de un registro. ¿Ya? A eso nos referimos con estos conceptos de acá. ¿Ya? Eso en cuanto a la granularidad. Al mismo tiempo, se dice que existe lo que se llama el abrazo mortal, que es cuando tengo muchas solicitudes concurrentes en una base de datos y se me genera algún tipo de bloqueo. ¿Ya? Eso es lo que se llama el abrazo mortal, ¿ya? Cuando se genera algún tipo de problema o de bloqueo en virtud de la concurrencia. Bueno, al mismo tiempo, habíamos hablado, bueno, hasta aquí está hablando de la concurrencia. Otro tema que es importante en la base de datos es el tema de la seguridad, porque muchas veces yo guardo información en la base de datos porque es información que yo quiero mantener en el tiempo, información también que quiero mantener consistente, y por lo mismo también tengo que tener políticas o herramientas o metodologías que permitan digamos, mantener la data consistente,
¿ya? Eso en cuanto a las funciones de una base, en cuanto a la seguridad. Por ejemplo, ¿qué cosas puedo hacer? Tengo el caso de las vistas o los subesquemas, que son como grupos de tablas, que yo lo uso para poder consultar información y acceder a información de una forma más rápida, pero sin comprometer el dato original. ¿Ya? Eso sería usar una vista. ¿Ya? La encriptación, cuando hablamos de encriptación, hablamos de cómo yo, digamos, genero políticas que permitan poder escribir la información en una forma que no sea entendible por el ojo humano y que solamente conoce el destinatario y que conoce la persona que envía el mensaje. Vale decir, es como tomar la información y cambiarla de forma para que el que la vea entre medio no la entienda, pero sí la va a entender el que la manda y lo va a entender el que lo recibe. Eso cuando hablamos de encriptación, a eso nos referimos. Autentificación es cuando tenemos reglas para poder acceder a la información. En toda base de datos yo puedo definir usuarios y a esos usuarios yo les puedo definir ciertos permisos. Por ejemplo, que pueda modificar sobre una tabla o que pueda modificar sobre la base completa o que pueda leer información. Yo esos permisos se los puedo ir asignando a usuarios o a grupos de usuarios, que yo también lo conozco, en algunos casos se determina como perfiles de usuario, ¿ya? Y cuando hablamos de este punto de perfiles de usuarios, cuando yo tomo grupos o los usuarios y los clasifico en base a categorías. Y voy a decir, a esta categoría de usuarios yo les voy a dar tal permiso. A este otro grupo de usuarios o a esta categoría yo les voy a dar otros permisos distintos. Y eso lo hago a través de sistemas matriciales. Bueno, esto sería un mecanismo de seguridad, bueno, esto sería un ejemplo. Aquí lo que estamos haciendo es decir, por ejemplo, al departamento de ventas, a todas las personas que sean del departamento de ventas, yo le voy a permitir insertar registros en la tabla cliente y con una cierta restricción, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo puedo ir haciendo bloqueos o restricciones sobre ciertas tablas a un grupo de usuarios, a un usuario específico. Y además, yo le puedo brindar ciertos permisos. Puedo decir, por ejemplo, esta persona tal o este grupo de personas puede solamente leer datos de esa tabla, pero no va a poder eliminarlos ni modificarlos. O también puedo decir, estas personas van a poder solamente agregar información a la tabla. Ahora, es un poco extraño tener permiso solamente para insertar información y no para leer. Pero bueno, puede darse el caso, ¿eh? Uno nunca sabe. Podría darse una casuística particular donde el permiso que tengo que darle a un usuario es solamente para agregar información y no para poder leer lo que ya está. Bueno, en todo caso igual es posible, ¿eh? No, no están tirados de las mechas como diríamos en el buen chileno, ¿ya? Pero bueno, entonces, en resumen, yo acá puedo definir ciertos permisos a usuarios o a grupos de usuarios, ¿ya? Y eso lo hago a través, digamos, de ciertas metodologías o ciertas funciones que presentan los DBMS, ¿ya? Bueno, el DBMS, bueno, y aquí tenemos también digamos, otra forma de ver estos permisos. Por ejemplo, acá tenemos los permisos que se asocian a ciertas tablas, y estos son los tipos de permisos que yo puedo tener. Permisos para leer información, para insertar, para modificar o para borrar. Y aquí, por ejemplo, esto sería para un grupo de vendedores o para los vendedores como categoría. ¿Ah? Perdón, don Sebastián, perdón. Sí, había visto la... Ya, sí, había visto el mensaje. Bueno, eh, esto de acá, ¿cierto? Es como tenemos tablas y tenemos permisos que podemos implementar o aplicar sobre ciertas tablas. Por ejemplo, los permisos básicos, como les decía, son los permisos de lectura sobre una tabla, permisos de inserción, de modificación o permisos de borrado. Y puedo definir que, por ejemplo, sobre la tabla cliente, yo voy a poder leer, insertar y modificar, pero no voy a poder borrar registros. Y para la tabla de órdenes, por ejemplo, puedo tener permisos para leer solamente, pero no para insertar información, modificar o borrar. Ahora, esos serían permisos a nivel de un grupo de usuarios o un tipo de perfil, ¿ya? Cuando llamamos perfiles nos referimos o estamos hablando de una categoría de usuarios. Cuando yo tomo mis usuarios y digo, ya, estos usuarios van a tener tal categoría y esa categoría yo le voy a asignar permisos. Y lo mismo también para, bueno, esto en caso de que quiera asignar permisos a través de a una tabla específica,
para ciertos perfiles. Por ejemplo, yo digo para la tabla órdenes, los que sean vendedores van a poder solamente leer. Bueno, aquí hay un ejemplo. No, aquí puedo leer información. Los bodegueros, por ejemplo, ellos pueden leer información, pueden insertar información, pueden modificar, pero no pueden borrar. Y los contadores pueden leer, pueden modificar y pueden borrar, pero no pueden agregar información. Entonces, cuando la información es crítica y cuando los datos que guardo en mi base son importantes, yo tengo que definir ciertas políticas que permitan ir filtrando información. ¿Ya? No sé si de acá queda alguna consulta de este punto, estimados o estimadas. ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Qué es la Y y qué es la N? Yes, no. ¿Sí o no? Profe, ¿por qué el contador no puede insertar? ¿Por qué, perdón? ¿Por qué el contador no puede insertar? Mire, la verdad no sabría decirle porque esto es solamente un ejemplo. Me imagino que, bueno, sí, no sé, no sabría decirle, depende del contexto, no, la verdad no sabría darle una respuesta acertada respecto a este ejemplo. Estoy tratando de pensar en qué situación, por qué un contador no puede insertar información. Me imagino que es porque el contador no puede inventar, aquí, o sea, si estamos hablando de órdenes de compra, el contador no podría inventar órdenes de compra, así lo veo yo. No podría inventar. Sí puede leer la información que está, y sí podría modificar o incluso borrar alguna orden de compra el perfil contador, pero lo que no puede hacer en este caso es agregar nuevos registros acá. Lo mismo que bueno, si lo vemos con el caso del bodeguero, el bodeguero solamente puede leer registros, puede insertar, puede modificar, pero no puede borrar. Y el vendedor solamente puede leer información. ¿Ya? Entonces depende de la tabla y depende del contexto. Pero no sabría decirle por qué específicamente. Me imagino que puede ser por algo lo que yo le decía recién. Pregunta Tamara, ¿también puede haber quien tenga permisos para modificar los permisos de los demás usuarios? Sí, efectivamente, Tamara. En los motores de base de datos existe, por ejemplo, bueno, hay también, claro. Por ejemplo, en una base de datos X, siempre hay un usuario que se llama el usuario root. El usuario root es como el usuario que tiene todos los permisos necesarios para poder, ya sea crear nuevos usuarios, poder quitar permisos, otorgar permisos, etc. Eso lo tiene el usuario root. Además, yo puedo darle permisos a un usuario para que le brinde permisos a otros. O sea, convertirlo, entre comillas, convertirlo en una forma de root. Pero yo definirle ciertos permisos. O sea, ya, puedes asignar permisos, pero a ciertos usuarios o ciertos permisos, ¿ya? Entonces, pero se puede. Siempre hay un root que lo hace, que es como el que manda, y él también puede asignar el permiso para asignar permisos, valga la redundancia. No sé si respondí a su pregunta, Tamara. Sí, perfecto. ¿Alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Entonces, en resumen, respecto de esta parte, ojo que el lunes vamos a ver ya más, nos vamos a meter en otro tema, ¿ya? El día lunes vamos a ver la otra mitad de la materia, porque aún no hemos terminado la unidad 2, ¿ya? Bueno, conclusiones entonces de esta mitad de la materia. En realidad esto sería que vimos el lunes, pero bueno, un detalle más. Ya. Entonces, primer punto, primera moraleja, es explicar que un DBMS es un software que permite poder definir, crear, insertar información y poder consultar una o varias bases de datos relacionales. Eso es un RDBMS. Dijimos que el DBMS puede administrar cualquier base de datos. En términos generales, es un DBMS, pero un RDBMS se enfoca directamente sobre las bases relacionales.
Otra de las moralejas importantes que hay que saber, o de las cosas que, digamos, que hay que tener súper presente, que hay muchos RDBMS en el mercado. Ahí me faltó la D, me faltó una D. Hay muchos RDBMS en el mercado. Hay de todos los colores, de todos los sabores, de todos los gustos, para todos los programadores y para distintos contextos también, ¿ya? Sin embargo, independiente de que existen muchos RDBMS en el mercado, hay muchos, sin embargo, por no decir, bueno, digamos casi todos, por no decir todos, pero casi todos usan un lenguaje estandarizado de consultas, que es lo que nosotros conocemos y vamos a conocer como SQL. Recordemos que el concepto de SQL o la sigla SQL significa lenguaje estructurado de consultas, y el objetivo del SQL es poder definir un estándar respecto de cómo yo accedo a los datos, y eso de forma genérica para cualquier motor de base de datos, ¿ya? Eso sería el RDBMS. Bueno, al mismo tiempo, otra de las cosas interesantes del RDBMS es que permite poder manipular información, efectivamente, tal como lo dijimos antes, pero cuidando la integridad de la información, ¿ya? No saco nada con que el RDBMS me permita poder ingresar información, me permita poder almacenarla y guardarla, si es que ese RDBMS no me ayuda a controlar el acceso a esa información. Ya existen varios métodos, ya, de hecho, bueno, habría que ver en Access, no sé si en Access, que es lo que vamos a ver nosotros ahora, pero en otros motores como Oracle, uno, por ejemplo, puede crear procedimientos almacenados que se van, o digamos, o trigger, o disparadores, funciones que se van lanzando a medida que pasan ciertas situaciones, y que van detectando todo lo que va pasando en la base de datos. Entonces yo puedo ir controlando ciertas cosas, ya, o sea, se puede mantener un control de lo que yo voy insertando, lo que voy eliminando, etcétera, ¿ya? O sea, esa es parte de las funciones que tiene que cumplir un RDBMS. O sea, no podemos darle esa tarea 100% al programador o al DBA. No podemos decirle al DBA, señor DBA, usted es el responsable de que esto se mantenga bien y dejarlo solo. O sea, que obviamente el RDBMS también tiene algo que decir en ese tema. Bueno, dijimos también, dentro de la integridad de la información, ¿cierto? A fin de poder mantener esto, habíamos dicho que los RDMS entonces tienen varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, este famoso rollback que vimos en la clase pasada, que es esta posibilidad de vuelta atrás con respaldos. Los RDBMS también tienen opciones para hacer respaldo. Y también están las famosas políticas ACID, que le han mencionado en la clase pasada, ¿ya? Y lo que buscan estas políticas ACID, como habíamos dicho en la clase pasada, era la definición de eran 4 conceptos, era la atomicidad, consistencia, era aislamiento, perdón, y era la durabilidad. Esas eran las cuatro características que definían estas políticas ACID. Y eso. No sé si queda alguna pregunta de esto que estamos viendo. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta antes de pasar a la parte práctica? ¿Podría repetir, porfa, las características de ACID, de las cualidades? Ya. Vamos a volver un poquito atrás entonces. Aquí vamos más atrás. Ahí está. Ya. Las políticas ACID están orientadas a mantener, o sea, son ciertas reglas en realidad, es como reglas, que tiene que tener todo sistema, digamos, relacional, a fin de manejar bien las transacciones. La palabra ACID, o el término ACID, viene de 4 palabras que vienen del inglés. La primera es atomicidad. La atomicidad hace referencia a que las transacciones que yo realizo son todo o nada. O realizo todas las transacciones o no realizo ninguna. Pero no puede ser de que en una transacción, porque recordemos que una transacción es un conjunto de operaciones. Entonces yo no puedo hacer ese conjunto, cierta parte de operaciones y otras partes no. Eso no se puede. Tengo que hacer la transacción completa o no hago nada. Eso es como lo que busca la atomicidad.
El segundo punto, la consistencia, es que me dice que la base de datos ya está, siempre tiene que estar en un estado consistente. Y cualquier transacción que yo haga me tiene que llevar, me tiene que mover de ese estado consistente a otro estado consistente. ¿Ya? Significa que, en general, la base de datos, en cuanto a la información, a los datos, perdón, que tiene almacenado, son datos que siempre van a ser consistentes. ¿Ya? Ya. Eso. La Y isolation. cuando hablamos de el aislamiento, me dice que si bien las transacciones son un conjunto de operaciones, digamos que se ejecuta todo o nada, yo en teoría podría tomar las operaciones que se consideran como parte de la transacción y ejecutarlas una por una, ¿ya? O sea, se podría disgregar en síntesis, ¿ya? Eso se refiere, pero insistimos en la política del todo o nada, en una transacción, o se hace todo de una, o no se hace nada. Y la durabilidad hace referencia a que los resultados de una transacción se tienen que mantener en el tiempo. No me sirve hacer una tarea X o un grupo de tareas X que el día de mañana se van a borrar sola o se van a cambiar. Eso no significa de que otra persona pueda llegar y modificar los datos a través de otra, digamos, Claro, es como una perduración de datos porque es como un historial de lo que se va haciendo, para no equivocarse, ¿no? ¿Perdón? Es como una perduración de datos para que no se repitan errores y cosas así, ¿no? ¿La durabilidad te refieres tú? Claro. Mira, es que la durabilidad va asociado a que los cambios que yo haga a través de una transacción sean perdurables en el tiempo, o sea, que no se pierda esa información. O sea, yo hago un cambio hoy en una base de datos X. Si nadie más cambia ese dato debería ser siempre el mismo. Si yo lo reviso en 2 años más, va a seguir siendo el mismo valor. Y el motor de base de datos me tiene que asegurar de que ese dato no se va a cambiar, a no ser de que otra persona explícitamente me modifique el dato. Pero Vale. eso habla de la durabilidad. Vale, profe, muchas gracias. De nada, pues. ¿Alguna otra pregunta? Veamos si hay algo en el chat. Veamos. Veamos. No, no hay nada en el chat. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No? Ya. Silencio entonces otorga. Perfecto. Bueno. Como les comentaba entonces, la idea de hoy es hacer algo un poco más práctico. Tengo acá unos problemitas que son estos de aquí. No, estos no. No, sí, eso sí. Estos sí. Ya. Esos eran otros problemas también que tengo, pero de otro lado. Ya. Esto no sé cómo agrandarlo, pero bueno. Ya, espero que se vea. Ya. Estos son ejercicios de modelamiento. Lo que vamos a hacer ahora es poder, en primer lugar, hacer un modelamiento de datos. Y vamos a usar al tiro la base de datos Access. Vamos a empezar a meternos al tiro en Access. La primera plataforma que, bueno, aquí nosotros vamos a usar 3 programas. El primero es Excel, que ustedes ya lo ocuparon en el ramo anterior. Me contaba digamos, una profesora que dio el ramo el semestre pasado. Y me contaba la profesora que habían visto Excel, fórmulas y hasta macros, me parece. Hasta macros con Excel. Entonces, entiendo que ya por lo menos no va a ser desconocido o, digamos, las cosas que vamos viendo. Si tienen dudas, evidentemente me pueden ir preguntando, ¿ya? Pero bueno, el objetivo de hoy es poder hacer un modelo relacional en base a un caso. Entonces, me dicen lo siguiente. Me dicen que una empresa tiene 1000 empleados. Los atributos de los empleados son nombre, dirección, fecha de nacimiento, fecha contrato. La empresa desarrolla varios proyectos. Proyecto representado con los atributos código, descripción, monto y fecha de inicio. Si el proyecto es financiado por recursos externos, se requieren además los atributos institución que financia, porcentaje del monto que financia. Cada empleado puede ser asignado a uno o más proyectos o puede no ser asignado a ningún proyecto. Un proyecto debe tener al menos un empleado asignado. Se requiere para todos los proyectos poder obtener el costo total de recursos humanos a la fecha.
Súper. Bueno, entonces, vamos a partir. Voy a abrir, acá tengo instalado este programita, el nunca bien ponderado Access. Bueno, les comento, Access es un programa que es parte de la suite de Microsoft Office. Tiene hartos años en el mercado. Access es un motor de base de datos, ¿ya? Particularmente bases relacionales. Digamos, por lo menos para temas de aprendizaje, y también puede usarse en la industria, aunque en términos de, digamos, en casos de industria, hay otros motores también de base de datos, ¿ya? Pero Access, digamos, para efectos de lo que queremos lograr este semestre, calza perfecto. Bueno, partimos entonces creando una base de datos en blanco. Entramos acá. A todo esto ustedes tienen, como dentro de su cuenta USM, ustedes pueden instalar Office. ¿Ya? Y entiendo que el Office de Windows, o sea, perdón, sí, la versión Windows viene con Access. Me parece que la cuenta de ustedes tiene esa posibilidad. Así que, por si acaso, ¿ya? No sé, ahí ustedes lo pueden chequear, ¿ya? Y si alguien no puede instalar, o si por ese motivo no pueden instalar Access, me avisan, ¿ya? Eso. Entonces, parto creando una base de datos en blanco. Yo le voy a poner, esta sería esta es con la clase 4, pongámosle mejor unidad 2, ejercicio 1, ejercicio 1. Y la creamos. Bueno, ahí me muestra la carpeta donde se va guardando por defecto todas las bases de datos. Recordemos que una base de datos, por lo menos para el caso de Access, es solamente un archivo. Entonces, bueno, aquí me aparece esto. Y acá yo puedo crear tablas, y puedo crear relaciones, y puedo insertar información en las tablas, y puedo hacer consultas a las tablas. Incluso también, bueno, y también la otra gracia también, es que puedo leer esta base de datos, la puedo también leer desde programas externos, ¿ya? Así que bastante interesante. Bueno, estamos. Entonces, acá lo primero es lo primero. Hay que identificar cuáles serían nuestras potenciales tablas de este problema. Me dice, hay hartas tablas que pueden aparecer acá. ¿Qué tablas podríamos tener acá, de acuerdo a lo que leen ustedes? A ver, los leo. Empleados, proyectos, ¿Ya? financiamiento ¿Ya? y ¿sí? Eso mismo, porque los ¿Empleado? empleados dentro de los proyectos yo creo que va dentro de cada proyecto. Sí. Uh-huh. Sí, exactamente. De hecho, sí, tenemos efectivamente empleados, tenemos nombre ya, proyectos, sí, efectivamente, porque la empresa hace varios proyectos, claro, y el proyecto es financiado y financiamiento, claro. Perfecto. Ya. Estupendo. Perfecto, ya. Entonces vamos viendo esto. Entonces, efectivamente, vamos a partir por la tabla empleado. A esta tabla, aquí me crea siempre una tabla por defecto. Con el botón derecho del mouse, voy y le digo vista diseño. Ya, en esta parte yo les pido que si voy muy rápido, que yo de repente me inspiro, así que usted me dice nomás ya, y me dice stop, profe, y le vamos explicando, ¿ya? Esto es súper importante que lo entiendan, chiquillos. Le vamos a dar harto paso a esta parte, sí, pero en ayudantía también y todo lo demás, ¿ya? Pero vamos a dar harto enfoque a lo práctico, ¿ya? Bueno, tenemos la tabla empleado. En la vista diseño, aquí hay dos vistas posibles. Si ustedes colocan abrir, le va a desplegar la tabla como si fuera una planilla Excel, donde cada columna es un campo de la tabla y cada fila es un registro. Eso sería la modalidad abrir. Si ustedes se van a la vista diseño, lo que están haciendo ahí es editar los campos y los tipos de los campos, más su descripción, ¿ya? Entonces, vamos partiendo por el campo. Me dice que el empleado tiene un nombre, una dirección, una fecha de nacimiento y una fecha de contrato. Ya, entonces vamos viendo. Vamos viendo acá. Nombre. Pero, ya, perfecto. Una persona tiene un nombre, tiene una dirección. Bueno, y acá, ojo con los campos. Cada campo tiene que tener un tipo asociado.
que podría ser un atributo booleano. Los atributos booleanos son los que tienen dos valores posibles, verdadero o falso. Puede ser de tipo numérico, por ejemplo, un número largo, un número corto. Puede ser un texto, y dependiendo del texto yo le puedo definir cuántos caracteres máximos voy a poder almacenar por ese texto, ¿ya? En este caso, el nombre de la persona es un campo que es de tipo texto, pero va a ser un texto corto. Si la diferencia en Access, digamos, la diferencia entre el texto corto y el texto largo, es que el texto largo es un texto que yo puedo agregar cualquier dato, entonces no me sirve mucho para campos que son pequeños. Si tengo un nombre, la idea es poder colocar texto corto. Y fíjese que por defecto, en la parte de abajo, me dice el tamaño del campo. Yo aquí le voy a colocar que el nombre, yo máximo le voy a colocar, bueno, depende de lo que guarde, cuántos nombres guarde, pero pongámosle 50. Eso sí, el nombre completo de la persona, nombre y apellido, pero bueno, ahí usted podría haberle colocado más, podría haberle colocado menos, ahí depende de. A ver, veamos qué me dicen. Estaban hablando por chat y no lo había visto. Perdón. Veamos qué están diciendo por el chat. Dice, si la trae, no, dice, OSX no. Ya. No la trae. En mi compu, ¿sirve o es muy viejo? No, yo creo que Access 2010 igual les serviría, yo no creo, porque al final lo que sirve de acá, o lo que nos interesa de acá, es el modelo que ustedes pueden generar con Access, que eso es más bien transversal a cualquier versión de Access, y las queries. Y las queries también son transversales a cualquier versión de Access, así que yo creo que le va a servir, mi estimado Rodrigo. Dice don Miguel, profe, yo no puedo instalar Access porque es solo para PC y trabaja con Mac. Ese es todo un tema, Miguel. De hecho, lo estábamos discutiendo con los profes, con los otros profes de los otros paralelos, y es un tema. De hecho, yo también tengo el mismo tema, porque yo también tengo Mac. Entonces, afortunadamente, tengo otro computador, un PC, que me ayuda, digamos, a salir de este paso. Pero también tengo el mismo atado. La solución puede ser, don Miguel, si su computador, aunque los Mac, bueno, si el Mac tiene harto disco, porque hay algunos que vienen con disco SSD, si tiene harto disco, trate de instalarle una máquina virtual. Lo malo que tendría que piratear el Windows, que no se escucha, que no quede grabado eso, pero tendría que conseguir, tratar de instalar algún Windows por ahí, ¿ya? Virtualizar una máquina virtual y ahí meterle Access, es como lo que se me ocurre hoy. Claro, lo que dice don Christopher, puede instalar máquina virtual o particionar el disco e instalar Windows. Yo la verdad no recomiendo particionar el disco, don Christopher. O sea, si le pega harto al asunto, dele. Ahí tiene toda mi bendición. Pero puede tener algún problema el día de mañana, mi estimado Christopher. Y mi PC es del año de él, dice don Tomás. Bueno, lamentablemente. En todo caso, me parece, estimados, que hay una versión Office, perdón, una versión web. No sé si habrá un Access Web, creo que no sé. Pero por lo menos Office Web creo que hay. ¿Ya? Eso. Bueno, ya, volvamos al problema. Entonces, estamos acá, estamos haciendo nuestra tabla de empleado. Tenemos un nombre, tenemos una dirección, fecha de nacimiento. Vamos a colocar acá fecha, nacimiento. Esto, porque los nombres de los campos los ven con espacio ya, no pueden ir con espacio. Nombre, o sea, algunos depende del motor, pero se recomienda no colocarle espacio. La fecha de nacimiento, de tipo fecha, evidentemente, así que lo vamos a dejar así. La dirección no le dimos un tamaño. A la dirección le vamos a dar máximo 100. Tamaño del campo 100. 50 y esto es una fecha. Más, fecha de nacimiento, fecha de contrato. Fecha, contrato. Y eso es, bien, fecha, hora. Ahí está. Nombre, dirección, fecha de nacimiento y todo lo demás. Perfecto. Ya. A ver, nosotros habíamos comentado la clase pasada que toda tabla tiene que tener una llave única. Tiene que tener un campo que lo identifique. En este caso, me están pidiendo guardar el nombre del empleado, la dirección, la fecha de nacimiento y la fecha de contrato. Ninguno de esos 4 campos es único en una tabla. Podríamos pensar que el nombre
pero en realidad usted se imaginará, y usted lo sabe, ¿cierto? Que pueden haber perfectamente dos personas con el mismo nombre, ¿ya? Incluso con los mismos dos nombres y los mismos dos apellidos, ¿ya? Así que el nombre en este caso no nos serviría como una clave primaria, como una llave única. ¿Qué podemos hacer en ese caso? En esa situación no nos queda más que hacer supuestos y tendríamos que agregarle un campo que sirva como llave primaria. Puede ser, por ejemplo, un ID, un identificador, o podríamos jugar, por ejemplo, el root de la persona. Usemos el run. Y el run va a ser, depende cómo lo definamos, ¿ah? Porque el run podemos definirlo, podemos definirlo como texto para que me guarde el root con guión y con el dígito verificador. O podemos guardar incluso el root hasta con punto. Pero habíamos dicho también que yo particularmente, yo no recomiendo mucho, bueno, y no se recomienda, no es que yo lo diga, no es que yo sea la Biblia en esto, no, todo lo contrario, pero de acuerdo a lo que dicen algunos, no es muy recomendable tener campos PK de tipo varchar, ya no se recomienda tanto. Así que en este caso, voy a definir que el run es un número, y acá yo puedo definirlo como un entero largo o como un entero corto, ¿ya? Dependiendo del tipo que yo elija, es la cantidad de bytes o el largo que yo puedo almacenar. No recuerdo en este momento exactamente cuánto es el máximo que aguanta un entero largo o un entero corto. No, la verdad ahí no lo recuerdo, ¿ya? El don Jorge, el root dice, sí, exactamente, el root, tal como dice don Jorge, exactamente. En realidad el atributo se llama run, por lo que entiendo yo. El root entiendo que es para empresa. ¿Qué pasa con los K? Mira, don Felipe, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a guardar el run como número, pero vamos a guardar solamente todo lo que está antes del guión. Y esa va a ser nuestra PK. ¿Por qué no lo guardamos con el K? Porque el dígito verificador es un dato que se calcula a través del root. Por eso tampoco es tan necesario guardarlo, ya el dígito verificador. Entonces, con todo lo que está antes del guión, lo guardamos como número y eso es nuestra PK. ¿Ya? Ahora, decía ID. El profe ahí decía ID de no sé para qué. Ah, ya, lo que pasa que nosotros cuando se crea una tabla en Access, automáticamente te crea un campo ID, que es de tipo autonumérico. Los campos autonuméricos son de tipo autoincremental, significa que por cada registro que yo inserte, ese campo va a ir aumentando de uno en uno. ¿Ya? Eso significa. Entonces, como habíamos dicho que toda tabla tiene que tener un identificador o una clave única, entonces me coloca al tiro un ID, pero no tengo por qué ocuparlo, ¿ya? No es obligación ocupar el ID. Ya, en este caso entonces definimos el run como número, y el run lo vamos a mover acá arriba para que me quede primero, y lo voy a definir como PK de la tabla. O sea, le pongo clave principal. Y fíjese que el run ahora me quedó con una llavecita. Significa que el run ahora es mi clave primaria de esta tabla. Eso sería la tabla. ¿Cómo hizo para poner la llavecita? La llave, perfecto. Me puse sobre el campo, ahí, y le hice clic en llave principal. O también sirve con el botón derecho, me parece, clave principal. También. Ya lo logré, gracias. De nada, pues. Un gusto. Veamos. ¿Qué más? Ya, y eso sería la tabla empleado. Vamos a crear otra tabla. Vamos a crear la tabla ahora. La empresa desarrolla varios proyectos, siendo cada vez representado por los atributos: código, descripción, monto y fecha de inicio. Ya, perfecto. Vamos a hacer la tabla proyecto. Vamos a hacer una tabla proyecto, crear tabla, y nos vamos a ir a la vista de diseño de la tabla. Ahí. Y le vamos a poner proyecto. Ya. Y este campo de acá lo vamos a borrar. Ahí sí. El código, y el código lo vamos a definir como un número. Ahí está, código. Ese es el código. ¿Qué más? El código, la descripción, el monto y la fecha de inicio.
descripción, y la descripción sería un texto, le vamos a dejar un texto de 150, por ponerle un largo. ¿Qué más? Monto, que sea de tipo numérico, número, monto, y la fecha de inicio. La fecha de inicio es de tipo fecha-hora. Ya. Tengo definidos los cuatro campos de la tabla, y bueno, ya está, ahí como copié el campo ID, por eso se me quedó el tiro como PK, ¿ya? Pero si yo no quiero que sea PK, es cosa de quitarle eso y me queda como campo normal. Pero de estos 4 campos, nosotros sabemos que aquel que puede ser PK, en este caso sería el código, porque entendemos que cada proyecto va a tener su propio código, por tanto, ese sería nuestra PK. Y para hacer la PK, lo seleccionamos y hacemos clic en clave principal. O bien, con el botón derecho, le ponemos clave principal. Profe, Dígame. ¿en todas las tablas tienen que haber esas claves? Mire, sí, por convención nosotros decimos que toda tabla tiene su... ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí. Ah, ya, perdón. Sí, toda tabla tiene que tener un identificador, ¿ya? Entonces, en base a lo mismo, nosotros definimos que toda tabla debería tener una PK, un campo que la identifique. No es obligación hacerlo, ¿ya? No es obligatorio, pero digamos, por convención nosotros decimos que toda tabla debería tener una PK. Ya. Gracias, profe. De nada, pues. No sé qué pasó, que parece que alguien más se metió a la cuenta de Zoom. Ya, perfecto. Ahí me lo guié. Perfecto. Esa sería la tabla proyecto. Profe, pero no faltaría el empleado asignado al proyecto. Ah, ya. Me Pero merezco bueno. una estrella, digo yo. ¿Su nombre? Wow, no pensé que funcionaría. Susana. Susana. La va a tener consideración Susana. Pero mire, sí, efectivamente, hay que hacer la asociación del empleado al proyecto. Pero aquí pasa lo siguiente. Si yo le coloco acá al proyecto el campo empleado, significa que un proyecto puede tener solamente un empleado. ¿Ya? Entonces, ¿Ya qué me está hay que diciendo? relacionarla con la otra tabla. Claro. De hecho, quiero ver acá, ¿dónde se me había cerrado? Parece ¿o no? ¿Dónde había bajado el documento? Me perdió la carpetita, parece. Se me perdió mi carpeta de acá. Aquí estaba el problemita, ejercicios cortos de modelamiento. Ya, ahí estaba abierta el problema. Ya. Me dice que un empleado puede ser asignado a uno o más proyectos, o puede no ser asignado a ninguno. Y me dice que un proyecto debe tener al menos un empleado asignado. O sea, significa que un proyecto va a tener más de un empleado y que un empleado va a estar asignado a más de un proyecto. Eso me genera un problema, que al final no es tan problema, pero me genera una relación de tipo muchos a muchos. Significa que un proyecto puede tener muchos empleados y un empleado muchos proyectos. Cuando se nos da esa situación de relaciones múltiples entre 2 tablas, lo único que puedo hacer es dividir esas 2 tablas y hacer una tabla intermedia que las va a relacionar a las 2. Y es lo que vamos a hacer ahora. Pero, de hecho, déjeme agregar la última tabla que nos queda, porque nos queda una tabla más. Es la tabla institución que financia. Dice, se requieren en proyecto, además, los atributos institución que financia, porcentaje del monto que financia. Yo podría agregar acá, en esta tabla de acá, puedo agregar la institución que lo financia y el cuánto lo financia. Pero aquí me están diciendo de que algunos proyectos van a ser financiados por entidades externas. Entonces, considerando lo que me ha dicho su compañera antes respecto de las tablas, yo creo que sí es necesario hacer una tabla aparte de financiamiento. Yo acá puedo tener, como les decía,
entidad que financia y porcentaje de financiamiento. Pero eso me obligaría a que solamente una entidad externa pueda financiar ese proyecto, no otra. Aunque en todo caso aquí me está diciendo de que puede ser financiado por más de... A ver, el proyecto financiado por recursos externos. Se creen además los atributos institución que financia. Acá no se puede dilucidar si es financiado por una sola institución o si puede ser financiado por muchas. Pero ¿qué es lo que conviene en este caso? Voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver acá, vamos a crear tabla. Y vamos a hacer acá una tabla, nos vamos a la vista diseño, le vamos a colocar financiamiento. Financiamiento. Acá tengo los campos del financiamiento. El primero de ellos va a ser el código del proyecto. Eso me obliga, a ver, a que, hacer una relación, claro, si lo hago así, estaría obligado a que una institución financiara el proyecto, en una relación. Bueno, sí, hagámoslo así en realidad. Lo hacemos así, esto va a ser un número, y lo grabamos como un número, como un entero largo. Y aquí hay que colocar el nombre de la institución que lo financia, institución, coloquemos acá, institución, va a ser un texto, le vamos a colocar un máximo de 100 caracteres para guardar la institución, y acá el porcentaje financiamiento. Porcentaje financiamiento, eso es un número. Y esto lo vamos a guardar como entero normal. Eso. Y esa sería mi tabla de financiamiento. Veamos. Francisco estaba preguntando respecto de la opción diseño arriba. Puede ser otra versión de Office o no, pero otra versión de Access podría ser, pero es raro que no le aparezca y pruebe colocando con el botón derecho del mouse yendo a vista diseño, ¿ya? Pero debería aparecerle, si no, me imagino que debe ser alguna vista, bueno, no creo, que esté como bloqueada alguna parte, lo dudo. Pregunta a Rodrigo dónde puede descargar Office y en esa dirección que entregó Don Christopher. Exactamente. Bueno, y la Angie dice que tienes que crear la tabla. Bueno, sí, pues si no tiene una tabla creada no va a entrar a la vista diseño. ¿Ya? El primero es crear tabla y después la vista diseño. Ya. Entonces, habíamos dicho, entonces, de que tenemos entre empleado y proyecto, tenemos una relación que es de muchos a muchos. En ese caso, entonces, lo que me queda por hacer para poder asignar un empleado a un proyecto es hacer una tabla que sea como una tabla intermedia, ¿ya? Que me almacene el proyecto junto con el empleado que está trabajando en ese proyecto, ¿ya? Y veamos, entonces, voy a hacer lo siguiente, vamos a agregar una nueva tabla, crear tabla. Aquí nos vamos a ir a la vista diseño. Vista diseño. A esta tabla le vamos a poner empleado proyecto. ¿Ya? O pongámosle mejor nómina. ¿Ya? Nómina. Para ver un nombre distinto. No sé si sea el nombre más adecuado, pero espero se entienda la diferencia. Se entienda la idea. En la nómina, entonces, vamos a tener la persona que trabaja en tal proyecto. Entonces, vamos a colocar acá, un campo se va a llamar proyecto código, va a ser un atributo de tipo numérico, número entero largo, perfecto, y vamos a colocar acá el RUN del empleado. ¿Ya? El RUN del empleado también tiene que ser un entero largo. Esto de acá lo vamos a sacar como clave principal mientras tanto. Además, me piden saber a mí. Me piden saber el costo total de los recursos humanos a la fecha. Yo lo que tengo es el monto total del proyecto, pero no tengo cuánto me vale cada persona. Y ese valor, bueno, ese valor de hora hombre, o el valor que yo le voy a pagar, ya sea mensualmente o semanalmente, por persona, tendría que estar guardado en algún lado.
Eso no lo dice aquí explícitamente, ¿ya? Pero pudiésemos dilucidar o subentender que necesitamos guardar el sueldo de la persona en un proyecto. Por tanto, yo lo coloco acá como un campo aparte, sueldo, que va a ser lo que va a ganar esta persona en tal proyecto. Y eso lo vamos a dejar como un valor numérico, número. Sueldo, número. Número ya, un entero, perfecto. Y vamos a colocar acá una fecha inicio, cuando parte la persona. Todo estos son datos que no estaban explícitamente colocados, ¿ya? Pero que de cierta forma le dan sentido a lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, fecha inicio es la fecha que la persona parte en el proyecto y la fecha fin, ¿ya? Y por último, yo necesito que esta tabla tenga digamos, un campo, un conjunto de campos que sean únicos. Y en este caso, lo que yo tengo que hacer es que estos dos campos de acá sean mi llave primaria. ¿Cómo lo hago? Selecciono ambos con la tecla Shift y presiono clave principal. Y con esa situación, en este caso, la combinación de ambos campos va a ser mi llave primaria. La combinación de los dos. Esto es porque si no fuera así, si por ejemplo, si solamente mi run fuera la PK, yo podría tener en la nómina una pura persona. Significa que una persona podría trabajar solamente en un proyecto. Si la PK fuera solamente el proyecto código, significaría que un proyecto puede tener solamente una persona asociada y no más. Por tanto, para que sí funcione, ambas tienen que ser una llave única. No sé si hasta acá quedan preguntas. Perfecto, no queda ninguna pregunta, no hay más preguntas en el chat, ya. Entonces, ahora vamos a unir estas tablas, porque tenemos que darle un sentido, porque así como están hoy en día, no hay ninguna relación entre ellas. No se relacionan de ninguna manera, salvo la relación lógica que existe desde el negocio, ¿ya? Porque solo entendemos que este código de proyecto se relaciona con el código de financiamiento. Pero para darle una relación, digamos, física entre ellos, entonces me voy acá a crear, a herramientas de base de datos, y me voy a relaciones. Y en las relaciones elijo todas las tablas a las cuales les voy a crear, digamos, sus llaves foráneas, las elijo, agrego, y ahí estamos. ¿Va? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? No. A ver, quizás no he guardado las tablas, puede ser. Ah, sí. Guardamos los cambios, guardemos los cambios, guardemos los cambios y guardemos los cambios. Perfecto. Ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ya. Entonces, la primera tabla era la tabla de empleado. Después está la tabla de la nómina. Bueno, está proyecto y está la nómina. Y está el financiamiento. Bueno, partamos por estas dos. Sabemos que un proyecto está relacionado con un financiamiento. Sabemos que no todos los proyectos son financiados por entidades externas, pero lo que vamos a hacer nosotros es decir que este campo de acá se relaciona con este campo de acá. Entonces yo lo tomo, me tengo apretado el botón principal del mouse, suelto, y me pregunta después, ¿qué tabla quiero relacionar con cuál? Entonces, la tabla financiamiento la quiero relacionar con el código del proyecto. Y voy a marcar esta opción para que me mantenga la integridad referencial. ¿Eso qué va a permitir? Que si yo quiero crear una tabla, un registro en financiamiento, tengo que tener antes creado un proyecto. Y ese ID de proyecto, ese código de proyecto tiene que existir en la tabla proyecto. ¿Ya? Eso significa. Eso en cuanto a la relación proyecto y financiamiento. Como ustedes pueden ver acá, esto me genera una relación de tipo 1-1. ¿Ya? Significa que un proyecto va a poder tener solamente un financiamiento en esta tabla. Si yo quiero que un proyecto pueda ser financiado por más de una institución, entonces, en este caso, en esta tabla, el código no podría ser la llave primaria, tendría que tener un ID, por ejemplo, y con eso logro que puede tener
más de un financiamiento por el mismo proyecto. Bueno, y acá tengo que unir Profe, una esta tabla. pregunta. Dígame, por favor. Sí, ahí poner, por ejemplo, en el financiamiento, si yo pongo el código de llave primaria, la institución de llave primaria y el financiamiento también de llave primaria, ¿se podría como hacer una relación ahí? ¿Cómo, perdón? Si yo pongo la llave primaria en los tres, en el código, en la institución y en el financiamiento, ¿Ya? ahí se podría hacer otra relación o no, como de 3 a 1, una que. No serviría en ese caso, no. Ya. No, porque lo que yo haría en ese caso, o lo que estaría diciendo, es que digamos, la combinación de los tres es la PK. Y en realidad, a mí no me sirve mucho eso, no me sirve mucho. Porque si no, ahí puedo tener, claro, ahí podría tener muchos códigos de financiamiento, o sea, claro, ahí se podría dar la situación, pero no es necesario. Piense que la PK es para poder definir un registro como único. Entonces, si ese fuera el caso, yo podría usar en todas las tablas todos los registros como si fueran una PK. Y eso no tiene mucho sentido. Siempre, generalmente es un campo la PK, pero puede ser caso de que más de un campo sea una llave primaria. Profe, ¿cómo se abrió el submenú de relación para relacionar el proyecto al financiamiento? Ese menú que usted abrió. ¿Cuál, perdón? Usted abrió como un menú, se desplegó un menú porque se podía relacionar las tablas. ¿Cómo se hacía? Ah, ya. Mire, acá, por ejemplo, si yo quiero relacionar la nómina con la persona, yo tomo el campo, lo mantengo apretado con el botón principal y lo arrastro al campo que le corresponde, en este caso el run, y lo suelto. Y ahí me aparece esto. Ahí después le marco exigir integridad referencial, le pongo crear, y acá me crea. Bueno, A eso se refería, ¿cierto? sí, exacto, es que no podía ir al menú. No le escucho bien. A ver, voy a ver si es que en el chat escribió algo. No, profesor, Ah, colocar a los dos la llave. Ah, me preguntan. A ver, se me preguntó hace rato Camila. Sí, pero ya lo pude hacer. Ah, perfecto. Súper. Gracias. ¿Qué no entiende? De nada, pues Camila. Don Tomás, ¿qué no entiende? Cuénteme. Por favor, cuénteme. Para ver qué puede haber pasado ahí. Ujú. Ah, no me dijo nada. Bueno, no importa. Ahí después me escribe por el chat. Ya. Entonces, acá lo que hice fue relacionar la tabla nómina con la tabla empleado. Aquí fíjese que esta tabla nómina son todas las personas que trabajan en un determinado proyecto. Entonces, yo acá voy a decir de que un empleado puede estar muchas veces en la tabla nómina, pero un registro de la tabla nómina se asocia con un solo empleado, cada registro, ¿ya? Entonces, por eso se da la relación de uno a muchos. Lo mismo también acá. Este código de proyecto es el mismo código de proyecto de acá. Por tanto, bueno, cuando arrastro para acá, me aparece la tabla proyecto, la tabla nómina, el campo código y el campo proyecto código. Y le marco acá exigir integridad referencial, crear, y me aparece eso de acá. Eso. Y aquí tengo formado mi modelito relacional, pues. Lo tengo. No sé si se entendió bien la idea o si algo no se entiende. Por favor, ahí que me puedan ilustrar para explicarlo mejor. ¿No? Profe, consulta, ¿cómo se unían las tablas? O sea, lo de las llaves y eso. Lo de la llave primaria, dice usted. O sea, esas líneas como que se ven, porque esa es como la unión de entre las tablas, ¿no? O sea, como Exactamente. Esa es la relación que existe. Eso sería una llave foránea. ¿Eso qué me Ujú. está obligando? A que si una persona, yo voy a crear un empleado, voy a agregar un proyecto, yo no puedo agregar una nómina a un empleado que no existe, de un root que no Ya. existe. A eso se refiere. Pero ¿cómo se hacía en el programa? ¿Perdón?
¿Cómo se hacía en el programa? En el Ya. Access. Por favor. Tomo el campo, lo tomo y lo arrastro hacia la tabla, hacia el campo de la tabla con el que está relacionado. Lo suelto. Ah, ya. Y una vez que pasa eso, me aparece una ventanita. Ya, profe, ya. En esa Gracias. ventana le marco exigir integridad referencial y le pongo aceptar. Y me crea la relación foránea. Eso. Así es. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Profe, no me deja crear la relación, pero me sale algo en inglés que no entiendo porque tengo todo en inglés. A ver, No sé cómo. chuta, a ver, por último, si usted puede mandar un correíto, Ya, ahí con la imagen, con lo que le manda el programita, así le puedo ilustrar respecto a qué pasa. ya, gracias. De nada. Don Martín me pregunta cómo puse eso de los infinitos, y es el procedimiento que habíamos dicho recién, don Martín, o sea, tomar el campo, arrastrarlo al otro lado, y eso. Profe, otra consulta, es importante, por ejemplo, si yo tomo el RUN de los empleados primero en vez de tomar el de la nómina y llevarlo a los empleados. O sea, no sé si entiende mi pregunta. O sea, ¿cuál tomo para llevar es importante o no da lo mismo? ¿Cuál inserto primero hizo usted? Ajá. O sí, Sí, ¿cuál es muy... arrastro? Me refiero. ¿Cómo, perdón? Lo último no lo entendí. ¿Cuál arrastro hacia el otro? Ah, ya. Siempre se arrastra la tabla que se va a referenciar hacia la otra. Se arrastra la llave foránea hacia la primaria de la otra tabla. Por ejemplo, el campo de este código se relaciona con la tabla proyecto, pero la tabla que manda en este caso es la tabla proyecto, porque financiamiento cuelga desde proyecto. Lo mismo también con esta. La nómina, por ejemplo, tiene un empleado, o sea, tiene un root de empleado y tiene un proyecto código. Entonces, esta es la tabla que va a referenciar a las otras dos. Así lo tengo que ir dilucidando de esa manera. Perfecto, gracias. De nada, pues. Eso. No sé si queda alguna otra pregunta. ¿Una duda? ¿No? En el chat no dice nada. Ya, perfecto. Eso en cuanto a al modelo de datos. Quiero ahora Profe, insertar información en la tabla. ¿Ya? profe, Por si acaso. Dígame. ¿qué no la relación entre el proyecto y el financiamiento debería ser con un código booleano? Porque dice que el proyecto solamente va a abrir la pestaña de financiamiento si es que hay un financiamiento externo. Es que, mire, en realidad, lo que yo voy a hacer en este caso es que aquí voy a guardar todos los proyectos en esta tabla. Pero en esta tabla voy a guardar aquellos proyectos que tengan financiamiento externo. Ya. Entonces, no es necesario, o menos yo no considero necesario, guardar un campo que me diga si tiene financiamiento o no. Porque para saber eso, es cosa de que yo consulte acá. Un proyecto, ¿tiene algún registro acá? Si es que no tiene, entonces no tiene financiamiento externo. Lo que usted dice, a mi juicio, sería un campo redundante, porque esa misma pregunta yo la podría responder consultando acá. De hecho, hagamos un ejemplo con eso para que se note la diferencia. Ya, entonces, en este rato que nos quedan, quiero insertar un par de información acá para que se note. Si me voy al botón derecho, abrir, acá me están pidiendo el root de la persona. Vamos a agregar el root 11111, ¿ya? Nombre, nunca habían ponderado Juan Pérez. Su dirección, calle de Juan. Su fecha de nacimiento, coloquémosle que nació, bueno, aquí, uy, iba a tener que, ya, pongamos una fecha cualquiera ya. Usted me 420. entiende. ¿Ah? No, una fecha, profe. Una fecha Una fecha. 2000, ya, para que quede más, que sea como más creíble. Fecha de contrato, pongámosle que lo contratamos el año pasado. Ahí está. Y eso sería Juan Pérez. Ahora, si yo quiero agregar una persona con el mismo root de Juan Pérez, vamos a colocar el mismo root, vamos a colocar el nombre Pedro Tapia, casa de Pedro. La fecha de nacimiento la vamos a colocar el 12 de febrero del 1990. ¿Ya? Y la fecha de contratación la vamos a poner
del año pasado. Si quiero agregar este registro, me manda ese error. Me dice que no puedo agregar ese registro porque me está mandando un problema con una clave primaria, ¿ya? Eso es porque este campo está repetido. Entonces tengo que, bueno, aquí me reclama, vamos a volver atrás, ay, me sigue reclamando. Vamos a tratar de volver acá y lo cambiamos por 222. Perfecto. Y ahí sí lo puedo insertar. Entonces ahí tengo 2 empleados. Voy a agregar un tercero solamente para efectos de datos, 333. Alfonso Ríos. Ya. Y pasa de Alfonso. Esta persona nació el 1 de enero del 1970 y la fecha de contratación fue el 4 de mayo del 1995. Tenemos 3 empleados, ¿ya? Eso. Perfecto. En cuanto a la tabla de empleados, lo cerramos para que se guarde, perfecto. Y quiero decir que ya. Perfecto. Vamos entonces ahora a la tabla proyectos. Vamos a agregar proyectos. El código, pongámosle código 1, descripción, proyecto de base de datos. El monto del proyecto, pongámosle 1 millón, en un valor. Este proyecto parte en en septiembre del 2018. Ya. Ah, ya me va a reclamar, ya, no. Así. Ya, no, me está reclamando, qué raro, ¿ah? Qué raro, a ver. Claro. Institución USM, veamos, me está reclamando 30%, veamos. Ya, claro, esto no debería estar así, debería ser al revés. Debería ser al revés, debería pedirme un proyecto, pedirme primero un proyecto y después un financiamiento. Ya. Veamos. Vamos a eliminar esta. A ver. No, a ver, vamos a modificar mejor. Modificar relación. Ya. Tabla consulta. Vamos a poner acá proyecto. Y acá proyecto código. Y proyecto con. Ah, no me deja. Me deja proyecto financiamiento. Modificar relación. No me deja proyecto. Claro, me deja solamente unirme con nómina nomás. Financiamiento. Está raro, ¿ah? Está raro. Debería ser al revés la relación. A ver. Debería ser al revés. Déjame eliminar esta relación. Lo voy a colocar así. Y voy a arrastrar. Habíamos arrastrado de acá hacia acá, me parece, ¿no? A ver. De acá hacia acá. De proyecto a financiamiento. Código. Creamos. Perfecto. Ya, veamos. Ya, y ahora si quiero agregar un proyecto, abro proyecto 1, descripción de algo, monto 1000 pesos, fecha de inicio, cualquier día. Me dejó. Ya, perfecto. Ahí me dejó. Parece que estaba al revés la relación. Proyecto Profe. código 2. Profe, ¿pero Dígame. por qué ahora cuando creó eso no apretó a exigir integridad referencial como lo había hecho antes? Ah, tiene razón. Puede ser eso. Tiene razón. Podría ser eso, ¿ah? Podría ser eso. Ya, pero bueno. En todo caso, mira, déjeme insertar algún proyecto. Y si se salta la integridad referencial, habría que hacerlo del otro tipo, ¿ya? Pero hacemos en esto. Veamos. Perfecto. Ahí está. Agregué 3 proyectos. Vamos a agregar financiamiento a proyectos. Ya, ahora vamos a editar registro de la tabla financiamiento. Código. El código 1. Por ejemplo, si quiero agregar el código 3, por ejemplo,
es, y ahí, y ahí me reclamó otra institución, porcentaje de financiamiento un 20. Ah, no, no está respetando la integridad referencial. No, hay que hacerlo de esa otra manera. Financiamiento, vamos a eliminar estos dos registros de acá. Vamos a eliminar. Eliminemos este registro, sí, y listo. Y vamos a, eliminamos esto, decimos que sí, proyecto lo relacionamos directamente, no, al revés. Financiamiento lo relacionamos con código. Exigir integridad referencial. Ya. Y creamos. No, me está reclamando. No, será al revés. De proyecto, está como raro esto. Está raro. Ya. Ah, de nuevo se me olvidó la cosa de integridad referencial. Ya. Eliminamos. Ya. De código a código. Exijo integridad referencial, creamos. Ya. Ahí tenemos los dos proyectos. Veamos si queremos crear un financiamiento con código 3, institución USM, porcentaje de financiamiento 30 o 20. Si queremos agregar ese registro, no me deja. Me está diciendo de que tiene que ser un registro en la tabla proyecto. Entonces acá yo le voy a colocar 1. Y sí. Ahí sí que sí, finalmente. Otro financiamiento para el proyecto 2 y institución otra, financiamiento un 20. Si quiero agregar un código, otro código 1 para otro proyecto, puede ser por ejemplo la PUB, 10% de financiamiento, y me va a dejar porque el código tiene que ser único en esta tabla. Significa que por cada proyecto voy a poder tener solamente una institución que lo financie, de acuerdo al modelo que tenemos ahora. Como solución, como les decía, podemos hacer que la tabla financiamiento tenga un ID, y ese ID va a ser único. Entonces podría tener más de un financiamiento por un mismo proyecto. ¿Ya? Eso. ¿Queda alguna consulta? A ver. No. Aceptar, me están reclamando por esto. Voy a eliminar este registro. Ay, perfecto, ahí sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya. Me va a guardar o me va a registrar qué empleados trabajan en qué proyecto, ¿ya? Por tanto, empleados, abrir, veamos, tenemos 3 empleados y tenemos 2 proyectos, ¿ya? O sea, puedo ir buscando la relación entre ambos casos. Vamos a la nómina. Por ejemplo, en el proyecto 1 puede trabajar la persona 111, con un sueldo de... Profe, ¿puede explicar todo así como un repaso, no? Porque como que igual me perdí, por favor. Perdón. ¿Podría hacer como un repaso de todo lo que hizo? De todo completo. No, de delante, de las tablas, todo eso. Desde cuando empezó a tener como errores. Ah, ya. Mire, lo que pasa es que lo que sucedió con el error específico, el error que pasó fue de que habíamos hecho al parecer la relación entre 2 tablas al revés. Entonces me estaba pidiendo ingresar antes un financiamiento antes que un proyecto. Y eso, en teoría, lógicamente sería un error, porque yo no puedo tener un financiamiento si no tengo un proyecto antes. Entonces, eso nos da cuenta de que había un error en la dirección en cómo habíamos hecho la relación entre ambas tablas. Por eso tuvimos que hacer ese arreglo. Pero bueno, lo primero, recapitulando, lo que hicimos primero fue definir de este ejemplo cuáles eran mis tablas. Eso era lo primero, mis entidades. De esas entidades, ¿qué atributos tenían? Y de esos atributos, ¿qué
tipo definida para cada tipo de dato de acuerdo a su naturaleza. Una vez que tengo las tablas definidas, tengo que establecer cómo las relaciono entre sí, cómo relaciono una tabla con otra. Y eso lo hago a través de las llaves foráneas, que son estos campos que vimos al otro lado. Eso, y ahora lo que estamos haciendo, estamos llenando las tablas con datos para validar que la integridad referencial se está manteniendo, ¿ya? O sea que si quiero ingresar un proyecto, o sea que si quiero ingresar una nómina, por ejemplo, esté asociada a un empleado que sí existe, y no a un registro que evidentemente no existe, ¿ya? Eso es como el objetivo de lo que estamos haciendo ahora. Eso, entonces acá estamos llenando información, ahí me llenó sin problema, porque el proyecto 1 existe, y el run, ese que está ahí también existe, así que no me va a dar ningún problema. Si quiero insertar un registro de un proyecto que no existe, por ejemplo, el proyecto 4, que no existe, aquí vamos a colocar un root que sí existe, 2, el sueldo pongámosle 300.000, ¿ya? Y la fecha de inicio va a ser el año pasado. Si quiero hacer eso, me da un error, porque me está diciendo de que esa persona, ese proyecto no existe en la tabla de proyectos. Efectivamente no existe. Entonces tiene que ser el proyecto 1 o el proyecto 2. Si colocamos el 2, ningún problema, lo insertó perfecto. Ahora, tratemos de insertar un registro de una persona que no existe. O sea, por ejemplo, 444. Y va a ganar 500.000. Y la fecha de inicio del contrato vamos a colocarle el día 4 del marzo del 2015. Si quiero hacer clic acá, me va a reclamar, porque me dice que no tengo ningún registro asociado en la tabla empleado. O sea, este empleado de acá no existe, por tanto, tengo que arreglar eso. Si quiero asociar, por ejemplo, este registro de acá al root 11111, tampoco me va a dejar. Y no me deja porque recordemos que la llave principal de esta tabla es la unión del código con el root. ¿Ya? Así que no me sirve. Lo tendría que asociar entonces, o sea, de hecho, este proyecto ya tiene asociado a ese root, por tanto, repetirlo no tiene mucho sentido. Podría ser otra persona, otro personaje, el 222, por ejemplo, 222. Y como ustedes pueden ver, en este caso el 22 está relacionado con ese proyecto, con este proyecto. Pero bueno, por lo menos el modelo como está hoy hecho, no me lo impide. Y eso sería en cuanto a cómo insertar registros. Y ahí tengo mi modelo de datos con datos creados dentro. ¿Alguna pregunta? Sí, me decía don Lucas que tengo que guardar. Profe, ¿qué puedo hacer si en las relaciones me salen las tablas solo con ID? Ah, claro, don Lucas le respondió. Tienes que guardar los cambios para eso porque, claro, exactamente. Exactamente, Angie. Tienes que guardar los cambios. Eso, preguntas, dudas de esto. Yo sé que hay muchas. Yo sé que esto está bien difícil, estimados y estimadas. Yo sé que está muy difícil. Profe, Dígame. o sea, ahora ya lo terminó bien el ejercicio, ¿cierto? Una cosa así. Sí. Sí, que no sé si puede haber la opción de que lo pueda hacer de nuevo, como que lo pueda subir como de nuevo al ejercicio, como explicándolo como usted aparte. Mire, la clase No sé va a estar grabada, o sea, así que puede ver el video de nuevo. Eso. Sí, que en un momento como que me perdí demasiado y como que dejé de prestar atención un poco. Entonces, Ya no mire, sé mire, le propongo lo siguiente. Yo, como le decía, voy a subir esta clase al canal de YouTube, junto con la del lunes. Revise la clase. Y si por ese motivo no le quedó suficientemente claro, lo podemos retomar la próxima clase y ver el caso, digamos, ver en qué punto se perdió. ¿Ya? Ya, profe. Ya, gracias. Eso. De nada, pues. Dice Francisca Linares, dice que cuando intenta hacer la relación nómina a proyecto, no lo deja. ¿Por qué no la deja? ¿Qué error le manda?
Dice que los campos no son del mismo tipo. Puede ser por eso, Francisca. Sí, eso, mire, para que eso pase, entonces, ese problema pasa por lo siguiente. Fíjese la tabla nómina. Voy a ir al diseño de la tabla nómina. En la tabla nómina, por ejemplo, el run está declarado como un número y está como entero largo. Y si me voy a la tabla empleado, que tiene el run, está diseño, el run también es un número y también es un entero largo. Entonces tiene que fijarse de que los tipos de los campos que está relacionando sean exactamente los mismos. Ambos tienen que ser números y ambos tienen que ser entero largo. O si uno está declarado como entero normal, el otro también tiene que ser entero normal. Pero cuando habla de tipo de datos se refiere a eso, mi estimado. A eso se refiere. Ya pudo, Francisca, estupendo. Y Angie pregunta si voy a subir los problemas al aula, los ejercicios. Y sí, efectivamente los voy a subir, pero quiero proponer lo siguiente. Como hoy día no hubo estrellita, como hoy día no hubo estrella, entonces le voy a proponer lo siguiente. Les quiero pedir, este de acá, puede ser. Ya, aparte que esto es un concepto que ustedes entienden bastante bien, quiero que me hagan este problemita de acá. Y que me manden como imagen el modelo relacional y me lo suban al aula. Yo les voy a activar ahora, al cerrar la clase, les voy a activar una sección de entrega en el aula y demos de plazo hasta, bueno, demos harto tiempo de plazo, ¿eh? Demos hasta el viernes, bueno, mañana es viernes, ¿no? No pasa mañana es viernes. Sí, demos hasta mañana, final del viernes, para que puedan subir el problemita. Ah, no tiene access, ahí tienen la estrella, estrella para todos, dice Lucas. No tiene access. Mire, le propongo lo siguiente. Hasta el lunes, dice, y los de Mac, tiene Mac. Bueno, los que no tengan access, háganme el modelo con papel, ¿no? En papel, a mano. Hasta antes de clase, dice don Felipe. Ya, bueno, ya dejémoslo hasta el lunes. El lunes hasta las 3:30 va a estar activado. El lunes hay que estudiar. Sí, vos, hay que estudiar. Sí, vos, don Josep, exactamente. Sí, de hecho, de eso se trata. De eso se trata. Ya, entonces, hasta antes de clase voy a activar la entrega y el que me lo mande se gana una estrella. Y lo haga bien, por supuesto. Aquí no me sirve si está malo el modelo, ¿ya? Pero, profe, ¿da lo mismo el orden? O sea, ¿se lo podemos mandar todos y todos tener estrella? Sí, pues. Sí. Buena, bacán. Jiji. Profe, pero como que, ¿qué le tenemos que mandar? Como que no entiendo. ¿A qué se refiere con el modelo? ¿Las tablitas o cómo? No cacho. Esto. Eso. Eso quiero yo. Eso de aquí. ¿Cuáles son las tablas y cómo se relacionan entre ellas? Ah, ya. Junto con eso, numerito infinito. Eso, si es 1, 1, si es un infinito, eso también yo lo necesito. ¿Ya? Y del problema 2 que les mandé, que les mostré, el de la universidad. Ese es. ¿Ya? Ese Ya, me lo perfecto. me mandan la fotito hasta el lunes antes de la clase. Y en la clase vemos la solución. Eso, no sé si quedan preguntas, estimados y estimadas. ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Todo. Hay que mandarle foto, no el archivo. O sea, sí, mándenme una foto mejor, sí. Si no me manden el archivo de Access porque sería muy pesado. Mándenme la foto nomás. Entonces sería solo la foto de la primera página del Access. Claro, o sea, la imagen de esto. Eso, Ah, ya, de eso específicamente. exactamente. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. De nada, pues. Ricardo, te odio. Odio nomás a don Ricardo, no se preocupe. ¿Qué te pasa? A ver. Me dice que don Jorge si lo subiría, lo subo al tiro, don Jorge, me comprometo a subir al tiro el enunciado y la clase la subiré un rato más. ¿Ya? Dori me dice Quaticox. Espero que no sea muy difícil esto, pero bueno, vamos a tratar de que esto sea, bueno, como el primer ejercicio que vemos, yo creo que es muy probable de que hayan hartas dudas,
pero vamos resolviéndola durante las clases. Esa es la idea, ¿ya? Eso. Profe, ¿Consultas? disculpe, no caché. ¿Mañana hay ayudantía o la próxima semana? ¿Cuándo es? No, mañana no hay ayudantía. La ayudantía Ah, ya. sería la próxima semana. Pero por lo menos ya tenemos ayudante, Gracias. se llama Cristian Ortiz. Así que eso. ¿Consultas? ¿Dudas? No se presentó, es que parece que no estaba conectado don Cristian, parece. Por lo menos no lo vi entre los asistentes. No, parece no se presentó, parece don Josep. Pero bueno, no, sí se va a conectar, no se preocupe. Para la ayudantía se va a conectar, no se preocupe. Así que cuente con ello. Eso, ¿dudas? ¿Preguntas? Empezamos mal, dice Josep. No sean así, no sean así. Bueno, ¿dudas? Se pegó el profe. Dou. Se murió. Se fue. Ya, chao. Bueno, fue. Estaba Oye, lagueado Arturo. como de 30 minutos. Dale, profe. Oh. A mimir. Muy tarde, se pone loco. Ya nos podemos ir, ¿o no? Ya, chao. Sí. Ahora empieza la Ah, lo ayudantía, mismo. cabros. Ahora se viene bueno. Ya. No. Pero váyanse, pues, culiao, que siguen aquí. Ya, chao. Voy a compartir la pantalla. ¿Qué mierda? Ah.